Tomar sus asientos. Muchas gracias, hermanos, Sean, Peter, Iván, Noemí. Gracias, hermanos, por ayudarnos dirigir en las alabanzas en esta mañana. Por favor, abran sus Biblias al capítulo 4 del Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 4, vamos a estar viendo los versículos 27 al 42 en esta mañana. Mientras usted busca ahí Juan capítulo 4 versículos 27 al 42, nos encontramos acá en una sección donde vemos la conversación que tiene nuestro Señor Jesús con la mujer samaritana. Y han habido varios temas hermosos que el Señor ha hablado y ha declarado en esta conversación que tuvo con la mujer. El Señor comienza hablándole acerca del agua de vida viva, que es la vida eterna que Cristo concede a pecadores por medio del Espíritu, quien da vida espiritual a quienes han estado espiritualmente muertos en sus delitos y pecados. Y lo vemos en los versículos 1 al 15. Pero después vemos que el Señor le habla a la mujer acerca de la verdadera adoración que el Padre busca. Y luego ahora vemos aquí nuestro Señor Jesús enseñándole a sus discípulos acerca de la obra del evangelismo y de la participación que tienen creyentes en ello. Justamente ocurre esto al final de la conversación que acaba de tener con la mujer samaritana. De manera que el tema que vemos en nuestro pasaje aquí, particularmente en los versículos 27 al 42, es esta misión del creyente, esa participación que tienen ellos en la evangelización. La participación del creyente en la evangelización. Así que acompáñame a leer entonces los versículos, creo que incluso comencemos del versículo 1 y vamos a terminar en el versículo 42, para que pueda ver usted todo el contexto. Versículo 1 al capítulo 4 de Juan, el Evangelio de Juan. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Y era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio de este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte, para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo, mujer,
créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron. Versículo 27. Se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Y él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún falta 4 meses para que llegue la siega? Y aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó ahí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Oremos. Señor, qué preciosa realidad la que vemos aquí en tu palabra. La obra que tú haces de salvación en aquellos que no te conocen. Y les das el privilegio al creyente de poder participar en esa obra. De principio a fin es tuya. Señor, tú la has hecho posible. Cristo lo ha hecho posible en la cruz. El perdón de pecados, como lo hemos cantado aún en esta mañana. Y ahora, Señor, permite el creyente en este pasaje hermoso poder saborear el privilegio que tenemos de poder proclamar el Evangelio a quienes aún no lo conocen. Y poder gozarnos también al ver otros venir a salvación, a que otros puedan ver el perdón de pecados que se halla en Cristo Jesús y en la obra en la cruz, en su muerte y resurrección. Gracias te damos, Señor, y te pedimos que nos asistas a entender entonces este pasaje. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Me gustaría comenzar con una pregunta entonces en esta mañana, a medida que vamos entrando a nuestro pasaje. Y la pregunta es: ¿cuál es la participación del creyente o cuál es la participación que el creyente tiene en el evangelismo de otras personas, en el evangelismo, en la obra del evangelio? ¿Cuál es su misión? ¿Cuál es su participación? Otra forma de decirlo es: ¿cuál es su responsabilidad? Si quizás pudiéramos ponerlo de esa manera. ¿Cuál es su responsabilidad
en esa obra? Y bueno, creo que las respuestas a estas preguntas nos llevan directamente al centro de nuestro pasaje aquí en Juan. El apóstol Juan nos muestra a nuestro Señor Jesús enseñando de forma implícita que el trabajo del creyente, su participación en el evangelismo, a menudo consiste en cosechar lo que Él mismo ha preparado en la obra de salvación y participar juntamente con otros en ese obrar de llamar a pecadores al arrepentimiento. Y cuando hablamos del evangelismo, entonces, hermanos, sabemos de que de principio a fin, Dios es el quien salva, Dios es el que hace la obra de salvación, Dios es el que trae a convicción de pecados al mundo, Dios es el que hace una obra divina al llamar a salvación, al llamar al arrepentimiento a pecadores. Sabemos ello. Él es el quien obra en el corazón del incrédulo. Y también sabemos de que la salvación ha sido hecha posible por la obra de Cristo, por la obra que Cristo ha hecho en la cruz. Y escucha esto, Cristo es quien llevó a cabo y consumó la obra de salvación, por un lado, mediante su muerte y resurrección, lo hizo posible. Y sabemos ahora, y a la luz de esta verdad entonces, a la luz de esta hermosa realidad, el creyente puede proclamar esas verdades, las buenas nuevas de salvación en Cristo por medio de su obra. Y digo ello porque entonces entendemos de que el rol del creyente es anunciar las buenas nuevas de salvación en Cristo, de proclamar a Cristo, pero hacerlo de una forma de que procura el creyente agradar al Padre mediante el fiel cumplimiento de su voluntad en ello. Cuando el creyente busca hacer la voluntad de Dios de proclamar a Cristo y ser fiel en ello, cuando el creyente entonces en su rol reconoce el privilegio que tiene de participar en la obra de Dios de llamar a pecadores a salvación. Y esta es la parte de la misión entonces, esta es la participación y la responsabilidad que el creyente tiene en la evangelización. Es de proclamar a Cristo el perdón de pecados en Cristo, busca procurar ser fiel llevar a cabo la voluntad del Padre fielmente. Esa es su motivación, su actitud. Y también su gozo es reconocer de que se le hace partícipe de un obrar de Dios que Dios está llevando a cabo en salvar a pecadores. Y esto es lo que vemos entonces precisamente aquí en nuestro pasaje. Observamos un ejemplo de cómo el Señor llama entonces a pecadores a salvación, como lo vamos a ver en un momento, a los samaritanos, a varios de ellos. Y Jesús aquí describe esta obra entonces de salvación y lo hace y la va a explicar a sus discípulos empleando una imagen de siembra y cosecha. Les va a hablar acerca de la obra de evangelización a sus discípulos, haciendo uso de la imagen de siembra y cosecha, en donde algunos en esta obra de evangelización ya han participado en la siembra dentro del obrar de Dios Padre en la salvación de pecadores, de modo que ahora existe una siembra lista entonces para ser cosechada mediante la proclamación de Cristo. Y de esa manera entonces le permite a los discípulos presenciar la obra de salvación que Dios hace en los samaritanos. Así que nuestro pasaje aquí, después del encuentro de la conversación que tiene Jesús con la mujer samaritana y tras su enseñanza a los discípulos acerca del evangelismo, nos vemos aquí cuatro verdades hermosas sobre la misión, sobre la participación del creyente en el evangelismo. La primera es
vamos a verlo en versículos 27 al 30, es cuál es el tema del evangelismo. La segunda verdad que vemos aquí en nuestra porción es el anhelo correcto que debe tener el creyente para el evangelismo. El tercero es el salario, si pudiéramos decirlo así, del evangelismo. Versículos 35 al 38. Y por último, vemos el fruto, el resultado del evangelismo, en los versículos 39 al 42. Pasemos a ver el primer punto entonces, aquí de nuestro pasaje. Y veamos el contexto en el que se encuentra. Comenzando en el versículo 16, vemos entonces al Señor que le muestra a la mujer samaritana, le muestra su necesidad, su mayor necesidad que tenía la mujer en ese momento es la necesidad de salvación, la necesidad de ser limpia de su pecado, de ser limpia de vivir en una vida de pecado, una vida de fornicación. Y esto le trae a la mujer entonces de cara a cara con Cristo, y ella puede ver la salvación que se encuentra en Él. Y el resultado de esta oportunidad que tuvo, de esta salvación que ella pudo ver en Cristo, ser salva, es de que ahora ella va y da testimonio de su experiencia con Cristo, de su salvación. Y lo hace yendo a dar testimonio de Cristo, como dice el texto, con los hombres de la ciudad. Con los hombres de la ciudad. Y hermanos, mientras leía el pasaje, es inevitable pensar de que cuando alguien es salvado, inevitablemente lo que produce ello es de que le va a causar el querer compartir las buenas nuevas de salvación de que se halla en Cristo con los demás. Alguien que ha llegado a saborear la dulzura del perdón de pecados en Cristo, que puede llegar a ver a Cristo como su salvación, inevitablemente produce en ellos el querer dar testimonio de Cristo. Es característico incluso de una fe genuina, de alguien que ha llegado a conocer a Cristo. Y vemos acá que la mujer es precisamente lo que hace. Y esto nos lleva a la primera verdad entonces esencial en el evangelismo, y eso es que lo que se va a testificar debe de ser Cristo mismo. Él es el tema de él en el evangelismo. Cristo mismo es el tema central de lo que se comparte, de que lo que se habla cuando alguien está evangelizando. Y hermanos, digo ello porque somos recordados rápidamente que el tema central de dar testimonio del evangelio, cuando lo hacemos, no es primordialmente hablar de nuestra experiencia de salvación meramente, sino que el tema central en la evangelización, en el hablarle a otro acerca de Cristo, es precisamente Él, su obra en la cruz, para la redención de pecados. Y eso es lo que vemos a la mujer hacer. Ella hizo la obra de evangelismo. El versículo 28 nos dice que la manera en la que lo hizo. Véanlo ahí conmigo. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? El hecho que haya ella dejado su cántaro nos muestra el sentido de urgencia con el que quiso salir a divulgar, a hablar, a dar testimonio de la noticia acerca de lo que había visto en el Señor Jesús. Una experiencia similar que podemos ver de ello en otras mujeres que dieron testimonio de Cristo con urgencia fueron María Magdalena junto con María, la madre de Jacob, cuando vieron a Cristo resucitado. Ustedes que han leído Mateo, ahí vemos en capítulo 28, versículo 8, vemos a ambas mujeres después de yendo a toda prisa, saliendo del sepulcro con temor y con gran gozo, y van y corren y le dan las buenas noticias a los discípulos, anunciándoles las noticias que el ángel les acaba de dar cuando se les apareció,
que les dijo que Cristo había resucitado. Y lo hacen entonces con un gran gozo y con urgencia. Y aquí vemos entonces de forma similar a la mujer samaritana haciendo ello. Pero vemos acá entonces en nuestro pasaje que ella se apresura para dar testimonio de Cristo. ¿Y cuál fue este testimonio? ¿Cuál fue el enfoque de lo que compartió con los hombres de la ciudad? Ella lo dice ahí en el versículo. Venid y ved. Un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Les lleva directamente a que se pregunten si Jesús es el Cristo en base a lo que les acaba de compartir. Y aunque por un lado pareciera de que no estaba segura de que si era Jesús, sin embargo lo anuncia. Y por lo que vemos en el versículo 39, vemos de que varios eventualmente van a llegar a salvación. Esto a primera instancia causa que los hombres fueran entonces allá con Jesús y querer comprobar el mensaje que habían oído directamente de la mujer acerca de él mismo. De manera de que el mensaje que ella les compartió, lo que ella les habló acerca de Cristo fue suficiente para resaltar, para dejarles saber quién era este Cristo, el mismo que ellos sabrían que vendría. Y dio fruto. Fue tan sorprendente para ellos, para estos hombres, escuchar lo que Cristo había hecho en la mujer, que en respuesta de su testimonio fueron allá con él. Una vez más les impactó tanto lo que la mujer compartió con ellos, que les motivó a venir aquí con Jesús, ahí con Jesús, y comprobar por sí mismo lo que ella había declarado. Se acercaron a Cristo. Nuevamente ahí el versículo 39, entonces leemos que después de ello, dice el versículo 39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Hermanos, de manera que el tema entonces de la evangelización no es meramente que usted pueda compartir su testimonio de salvación, eso es bueno. Pero el tema central en la evangelización se encuentra en la obra de Cristo, Cristo mismo. La descripción de cómo fuimos salvados no es lo que salva al pecador, sino la obra de Cristo. Y usted y yo sabemos ello. Ustedes que conocen y saben el Evangelio, sabemos ello, que este es el punto central de la evangelización. Hablar de la obra de Cristo, mediante el cual el pecador es salvado, tiene el perdón de pecados. Este debe ser el enfoque entonces en su evangelización. Cristo es el tema en el evangelismo. Después de esto, vemos en los versículos 31 al 34, vemos a los discípulos preocupados por la necesidad física de Jesús. Vemos ahí a los discípulos preocupados por la necesidad, pudiéramos llamar temporal o incluso terrenal. Y por ello entonces ahí en el versículo 31, ellos le piden que coma. Versículo 31 dice, entre tanto los discípulos le rogaban a Jesús diciendo, Rabí, come. Y esto realmente no era malo, es una necesidad natural. Y después de todo era razonable que ellos le pidieran a Jesús de que comiera. Ellos habían ido a comprar alimentos para comer, como lo dice el versículo 8. Y ellos entonces están preocupados porque el Señor Jesús comiera algo. Y por eso le piden que coma. Y nuevamente este símbolo de el comer era un símbolo de una necesidad básica para la vida. Pero el Señor con ello aprovecha entonces para mostrar algo más importante, una necesidad mayor, si lo pudiéramos poner de esa manera. Y Él les dice que más que el comer,
para él es acabar la obra de Dios. Esto es mayor que incluso sus propias necesidades básicas. Nuevamente, esto no significa que Jesús no tuviera necesidad de comida física, sino que su gran pasión y deseo era hacer la voluntad de Dios. Y lo vemos a través de todo el Evangelio de Juan. Ahí en el capítulo 5 lo vamos a volver a ver, en el versículo 30, nuevamente, cómo el Señor habla acerca de ello. No puedo hacer nada, dice el versículo 30, capítulo 5, por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Capítulo 8, versículo 29, lo mismo. De manera que esto es lo que está abrumando, lo que abruma el corazón de nuestro Señor Jesús. Como bien lo nota un comentarista, Jesús sabía que el hombre no solo vivirá de pan, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová. Deuteronomios 8:3. Su prioridad era la espiritual, no primariamente lo material. La obra del Padre era la que debía de realizarse. Fin de la cita. Y eso es exactamente lo que vemos aquí con nuestro Señor. A menudo el Señor habla de su ministerio, de llevar a cabo la redención, la salvación de su pueblo, cuando hace referencia de la voluntad de Dios. Describe su ministerio de redención cuando habla de hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es esta voluntad que Cristo quería acabar? La respuesta nos la sigue dando ahí, versículo 34. De manera que cuando vemos ahí el versículo 34, les dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Qué estaba hablando aquí el Señor Jesús? Que era su mayor preocupación. Realmente Cristo hablaba de llevar a cabo la voluntad de Dios. ¿En qué sentido? En ese sentido. Cuando hablaba de hacer la voluntad de Dios, está haciendo referencia en última instancia a su muerte expiatoria. Nuevamente, como lo resumo en comentarista y cito, cuando él habló de su muerte expiatoria, Cristo declaró que su Padre le había ordenado que diera su vida. Juan capítulo 10, versículo 17. De manera que la totalidad de su misión, la de Cristo, se caracteriza correctamente como un acto de obediencia al Padre. Aun como lo vemos en Filipenses 2:8, en donde Cristo se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y así que lo que sea que el Hijo se propusiera realizar en su misión salvadora, ese era precisamente el propósito para él que el Padre lo había enviado, y esta era la voluntad a la que Cristo se estaba refiriendo. Y hermanos, también de una forma, una nota al margen aquí en esto, vemos que hay una unidad perfecta de propósito e intención en la voluntad salvadora del Padre, la voluntad salvadora del Hijo, como muchos lo han visto. De manera que aquí vemos entonces que el Señor dice, esta es como mi comida. Esta era la comida de la que Cristo se refería, a la que los discípulos no entendieron a qué se estaba refiriendo ahí cuando ellos le preguntan, entonces en los versículos 32 a 33. Ellos dicen, ¿será que habrá alguien le dado de comer? El Señor le dice, no han conocido, no entienden ello, no conocen a la comida a la que me estoy refiriendo, no la han entendido. Pero aquí en la forma en la que el Señor habla en el versículo 34, hacer la voluntad del Padre. Con ello vemos también, hermanos, la manera en la que el creyente debe de vivir todos los días de su vida. ¿Y cómo es ello? Buscando hacer la voluntad de Dios Padre. Eso es lo que debe de estar abrumando. Esa es la forma en la que el creyente vive delante del Señor.
Por eso vive para la gloria de Dios, llevando a cabo la obra de Dios en su vida. Glorifica a Dios Padre en su vida, en obediencia a su palabra. Es la forma en la que el creyente debe de vivir. Busca hacer la voluntad de Dios Padre en todos los aspectos de su vida. Esto se vuelve la parte del propósito y su meta en la vida. No vivir para sí mismo, no vivir por las preocupaciones temporales. Lo que Cristo estaba abrumando era, sobre todas las cosas, era vivir haciendo la voluntad de Dios Padre. ¿Será esta la manera en la que abruma el corazón del creyente? ¿Será esta la manera en la que usted, cuando piensa en su manera de vivir, será esta la manera en la que usted piensa en todos los aspectos de su vida? ¿Pudiera usted decir al final, el día de mañana, al que pudiera tomar su último respiro, viví para hacer la voluntad de Dios en mi vida y puedo tomar mi último respiro y descansar en paz? ¿O será que estuvieron otras cosas, otras preocupaciones que estaban abrumando más su corazón? No es de que las necesidades temporales no sean importantes, pero eventualmente, en última instancia, lo que debe de haber abrumando como el propósito de su vida, la forma en la que el cristiano ve su vivir delante de Dios, esta es mi meta, hacer la voluntad de Dios y no la mía. Y nos exhorta a todos, ¿no es cierto? A menudo estamos más preocupados por las necesidades temporales que las eternas. Pero si usted va a estar más preocupado en las temporales, realmente no va a haber un anhelo de poder compartir las buenas nuevas de salvación con otros demás tampoco, cuando hablamos de la evangelización. De manera que para poder tener el anhelo correcto en la evangelización, debemos tener el deseo de hacer la voluntad de Dios con la debida prioridad en la vida. Usted va a proclamar a Cristo. Y esto naturalmente va a venir de un anhelo de hacer su voluntad. Es la forma en la que usted vive. No es un acto de únicamente que ocurre en un momento. Es un estilo de vida de continuo. No es simplemente de que usted da un tratado, eso es bueno, pero que usted busca compartir a Cristo como un estilo de vida. Ora por familiares que aún no conocen a Cristo, que no han venido a salvación, por amigos en su trabajo. Ora por oportunidades para poder compartir a Cristo. Ve con sus vecinos y busca la manera de cómo poder amarles, dejándoles saber de que usted se preocupa con ellos y orando de que el Señor pueda abrir una oportunidad para poder compartirles el Evangelio a ellos después. No simplemente con una agenda de decir yo ya hice mi parte y ya estuvo. No, hay un deseo de querer ver a otros llegar a Cristo, hacer la voluntad de Dios. Así que el Señor aquí en el versículo 34 dice, mi comida es que haga la voluntad del Padre. Lo mismo vemos en el capítulo 6, versículo 33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Versículo 38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esto era lo que el Señor de continuo hablaba, hacer la voluntad del Padre. Así que de manera que el conocimiento de la voluntad de Dios, como era en el caso de nuestro Señor Jesucristo, le llevó, era obedecer. Y esto también debe de llevar al creyente, cuando conoce la voluntad de Dios para su vida, debe de llevarle a la obediencia también. Su conocimiento de la voluntad de Dios, de lo que Dios habla en su palabra para su vida, esto debe de llevarle a una obediencia en su palabra también. Del deseo de querer vivir según la palabra de Dios para cada área de su vida y también cuando
respecto al evangelismo, poder llevar a cabo ello. Ir por todo el mundo y ser discípulos a las naciones. Pero estamos viendo acá el anhelo correcto para el evangelismo. Es el que usted quiera hacer la voluntad, ser fiel a lo que el Señor, el llamado que hace el Señor para el creyente, de proclamar las buenas nuevas de salvación. El querer entender esta voluntad de Dios les va a llevar a la obediencia entonces, de guardar su palabra y tener la prioridad apropiada en su propia vida. Cristo fue el perfecto ejemplo de ello. Se sometió al Padre. Guardó su palabra perfectamente. Si pudiéramos ver un ejemplo también de alguien, aparte de nuestro Señor Jesucristo, lo vemos en Job. En Job ahí, capítulo 23, mientras aboga delante de Dios, leemos las siguientes palabras de Job, capítulo 23, 12. Mis pies han seguido mis pisadas, guardé su camino y no me aparté, pero vea el versículo 12. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. ¿Busca usted la palabra de Dios de esa manera? Debe haber un deseo de el conocer la voluntad de Dios, de obedecerla entonces. Así que nuevamente aquí en nuestro pasaje, esa misma conversión en la que Cristo le habla de la prioridad de hacer la voluntad del Padre, también les habla a los discípulos de la cosecha de salvación que estaban a punto los discípulos de ver con la salvación de los samaritanos. Mientras el Señor les habla acerca de ello, acerca de cuál es su voluntad, hacer la voluntad del Padre, también les habla entonces a los discípulos, les dice de que estaban a punto de ver la cosecha de salvación en los samaritanos. Y con esto el Señor les recuerda el llamado que les hace a sus discípulos, y por ende también a nosotros, de realizar la obra de evangelismo. Y que esta obra contiene promesas de recompensa, de salario. Un fruto que trae alegría, una recompensa, como muchos lo han visto, lo han notado, un fruto de alegría eterna, como lo dice el versículo 36, y también no solo trae esas promesas de salario, de un fruto de alegría, de gozo, sino que también del poder participar, del asociarse mutuamente con otros, de compartir el Evangelio, como lo dice el versículo 37 y 38. Y esto nos lleva a la tercera verdad aquí entonces en nuestro pasaje, sobre la misión, la participación del creyente en el evangelismo, y esto lo vemos en los versículos 35 a 38. El salario en el evangelismo. Ahí el Señor está usando el versículos 35 a 38, usa la cosecha, está simbolizando ello el alcance de los perdidos para salvación, la evangelización de ellos. Y hay ahí un sentido de urgencia con el que hay que hacerlo. Por eso el texto dice que los campos ya están listos. Y la realidad, hermanos, es de que nuestro Señor Jesús pudo decir esto, de que los campos ya estaban listos y que por ende había un sentido de urgencia en la cual el creyente ahora puede ir proclamando la nueva salvación que está listo para ser cosechado. En el contexto acá el Señor sabía ello, pudo haber dicho ello, porque Él, como dice el capítulo 2, versículo 24, conocía los corazones de todos. Y de esta manera entonces Él pudo saber la disposición de que había en el corazón de los hombres para salvación. Particularmente aquí cuando hablamos de los samaritanos, que creerían en esos momentos. Y con esto nuevamente el Señor les dice a sus discípulos que la obra de evangelización contiene entonces promesas de recompensa, un salario, un fruto que trae gozo, una alegría eterna, como lo dice el versículo 36, y el tener gozo entonces de cosechar lo que otros también han sembrado, participar en la obra que otros están llevando a cabo. Y
de esta manera tener la asociación, de llegar a tener una mutua privilegio compartido con otros en la obra que realmente el Señor está haciendo de salvar a pecadores. El punto de ello es de que, hermanos, el creyente participa en su participación del Evangelio, de llamar a pecadores, de aquellos que no conocen de Cristo, también tiene una recompensa. Y es de poder regocijarse, de llegar a ver a otros a salvación. Una cosecha que pudiéramos decir los que tiene implicaciones de vida eterna, en la eternidad. Ahí debe estar lo que motive también el corazón del creyente en la evangelización. Si usted en alguna ocasión ha compartido el Evangelio con alguien más y eventualmente llega a ver que esa persona, el Señor le salva y llega a arrepentimiento y fe en Cristo, ¿no ha producido gozo eso en su corazón? ¿Y qué es lo que hace esto? Le motiva más a hacerlo, ¿no es cierto? La última vez que mirábamos nuestro pasaje anterior, les compartía de que en una ocasión, por mucho tiempo, uno de los compañeros de trabajo le estuve compartiendo el Evangelio y siempre era hostil, siempre había una burla. Él se consideraba ateo. Y por varios meses tuve la oportunidad de compartir el Evangelio y le llamaba al arrepentimiento de pecados. Solo había risas nada más y un burlarse. Estoy seguro no fui el único que le compartió el Evangelio a este hombre. Eventualmente, por un tiempo, después llegó un momento en el que no lo vi por un periodo de un mes, 2 meses más o menos. Pero después de que llegué a verle, me recibe con una gran sonrisa y me dice: qué gusto verte, hermano. Y me dio mucho gozo, porque después ver él dar testimonio de la salvación que había visto en Cristo. Y me dio mucho más ánimo para poder compartir el Evangelio. De manera que somos participantes entonces en esta obrar de Dios. ¿Quién es el que hace el obrar? Dios es el que hace ello. No estamos bajo ninguna ilusión de que nosotros somos el que produce ello. Por eso comenzamos de esa manera en el principio. Y sin embargo, tenemos el privilegio de gozarnos en lo que Dios hace en el corazón del pecador. Y por eso, versículo 39, entonces, terminamos viendo el fruto del evangelismo. Versículos 39 al 42. Ve ahí conmigo versículos 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad entonces creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo, el Cristo, el Cristo. De manera que el versículo 42 es claro, ahí llega la culminación de toda esa sección con la conversación que tiene Jesús con la mujer samaritana. Como muchos lo han notado, y cito, los propios samaritanos se convirtieron en otro de una serie de testigos en el Evangelio de Juan, que demostraron la identidad de Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios. Fin de la cita. Pudimos ver, los discípulos pudieron ver el fruto de salvación que Dios estuvo llevando a cabo en los samaritanos. Por eso, si usted vio el texto anteriormente, decía que le era necesario pasar por Samaria en camino a Galilea. El Señor es el que hace la obra de salvación. Y sin embargo, le compartió, le dio una enseñanza a sus discípulos de decir: miren, los campos están listos. Vayan, proclamen las buenas nuevas de salvación. Y la mujer samaritana se vio como un ejemplo de quien lo hizo, y el fruto fue evidente después. Ellos, los hombres, dijeron:
ya no creemos simplemente por lo que nos ha dicho. Nosotros mismos conocemos ahora a Cristo. Hermoso ello. Mi oración entonces, hermanos, es para usted y para mí, que seamos animados y exhortados en el trabajo de la evangelización con estas 4 verdades que podemos ver acá en nuestro pasaje. El tema central para el evangelismo, pero también el anhelo adecuado, hacer la voluntad de Dios Padre, recibiendo un salario, una recompensa, el gozo de ver a otros venir a salvación, cuando vemos el fruto de que ellos dan testimonio de la obra de Dios en sus vidas. Que eso sea lo que anime y exhorte a cada uno de nosotros en esta mañana a realizar la obra de evangelización. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Confesamos que a menudo quedamos bajo del estándar que sabemos respecto al evangelismo, pero que a menudo terminamos preocupados por otras cosas más del hacer el trabajo de evangelismo, que es parte de tu voluntad en nuestras vidas. Señor, confesamos y te pedimos que nos perdones y que nos ayudes entonces a ser fiel en ello, que vamos a ser una iglesia fiel en ello. Y ayuda a mis hermanos, eso implica que en un nivel personal y en el diario vivir, mis hermanos tengan el deseo individualmente de vivir haciendo tu voluntad respecto el evangelismo donde quiera que ellos estén, en casa, en el trabajo, buscando hacer tu voluntad y agradarte a ti. Ayúdanos a ser fieles en este llamado que tú haces a cada uno de los creyentes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.